Hola, bienvenidos a mi canal. Esta semana quiero hablarles de algo que puede ser inminente o tal vez no. Y son los rebrotes que han llamado los científicos y los expertos del coronavirus en algunos países. Básicamente se estima y lo que hablan es que pasado el pico de contagios se pueda presentar otra oleada grande de contagios del COVID-19, tal vez por considerarse que las medidas de apertura económica estuvieron muy apresuradas. Pero creo que hoy estamos ante un escenario muy diferente, en donde el confinamiento ya no da más por muchísimas razones que más adelante les explicaré, particularmente en países de América Latina y del Caribe, pero que ya nos enfocan entonces hacia otro escenario, un escenario en el que el COVID-19 sigue existiendo, en el que el confinamiento básicamente ya es algo voluntario y en el que las medidas siguen siendo exactamente las mismas: el uso del tapabocas, el lavado de manos constante y el distanciamiento social. ¿Qué es lo que esto nos está dejando ver? Pues que gústele o no, vamos a tener que aprender a vivir, a convivir con el COVID-19 y que todas estas medidas, para que sean eficientes y no se contagie, ya dependerán de usted. Margaret Harris, una portavoz de la Organización Mundial de la Salud, recientemente aseguró que es que no es posible hablar de una segunda o tercera oleada del coronavirus, ya que este no se trata de un virus que sea estacionario, es decir, que no funciona de la misma manera como funciona la influenza o la gripe, que solamente se presenta de forma contundente específicamente en algunas temporadas del año. Este coronavirus por ahora no lo es, así que no es posible hablar que esta es una fase, esta es otra, o que sencillamente aparece en determinado tiempo, porque hasta el momento se ha demostrado que el coronavirus todo el tiempo está. Season does not seem to be affecting the transmission of this virus currently. What is affecting the transmission of this virus is mass gatherings, is people coming together and people not social distancing, not taking the precautions to ensure they are not in close contact. Quiero invitarlos a que revisemos dentro de mi canal un video en el que les contaba qué había sucedido ya hace algunos meses con los países que dieron apertura a sus economías. En la mayoría de ellos había muchísimos casos de nuevos contagios y lo que en ese momento se llamaron los rebrotes. Pero ¿cuáles fueron los aspectos en común que valen la pena destacar en este momento? Pues los invito a ver ese video para poder entender un poco más cuál ha sido el cambio de escenario en el que nos enfrentamos ahora. Países como el Reino Unido, Francia, Bulgaria, Croacia, entre muchos otros, ya tuvieron ese rebrote del coronavirus y de acuerdo con los expertos, era un escenario bastante probable y no es un escenario tampoco que tenga que alarmar mucho a la gente porque ellos ya lo estaban presintiendo y de hecho sí lo estaban considerando. Lo que pasa es que dicen los expertos que puede ser un verdadero desafío según la etapa de la pandemia en la que se encuentran cada uno de los países, pero sobre todo porque el número de personas que sigue siendo susceptibles a un contagio y más que esto, a que los síntomas se puedan agravar, sigue siendo bastante considerable. Hoy ya vemos que en muchos países el uso del tapabocas obligatorio y algunos reconfinamientos parciales son una medida estricta, medidas que las autoridades están adoptando nuevamente para tratar de mitigar un poco la propagación del COVID-19 que no se ha detenido. Pero dentro de esas medidas de los nuevos confinamientos y de las nuevas políticas que las autoridades están adoptando, vemos que particularmente los países de Europa Occidental están corriendo casi que a toda marcha para tratar de bajar nuevamente las cifras de contagios. Y quiero presentarles algunos escenarios de países que nos pueden llamar bastante la atención sobre esos rebrotes que han presentado. El primero de ellos es Italia. Italia, recordemos, fue de los países más afectados de toda Europa por el contagio y el número de muertos por el COVID-19. Esta semana, solamente en un día, registró 1.000 nuevos contagios, la peor cifra desde mayo, cuando toda esta cifra de contagios y toda la cifra de muertos empezó a decaer. Ellos nuevamente encienden las alarmas. Autoridades explicaron que el nuevo aumento exponencial de casos se debió al regreso de los ciudadanos italianos al país tras sus vacaciones de verano, sin cumplir con el rigor las restricciones epidemiológicas exigidas.
Un caso muy similar a lo que sucedió esta semana en Alemania, que solamente en un día registraron 2.000 casos nuevos de contagios de COVID-19, cifras que no se veían desde abril. Sin embargo, y como podría temerse en un primer momento, un estudio revela que el mayor peligro no está en aquellas personas que vuelven de vacaciones, tampoco en los colegios que han reanudado el curso en agosto. Según el Instituto Robert Koch para enfermedades infecciosas, la mayoría de los brotes de coronavirus ocurren en los hogares. Y es que en Madrid, en España, la situación tampoco está muy fácil. Solamente en Madrid ya las autoridades tuvieron que volver a ordenar el confinamiento en algunas zonas que habían sido muy afectadas por estos nuevos brotes de coronavirus. Pero es que en toda España el número de contagios también se disparó. Solamente en 24 horas se registraron 8.000 casos. Esto fue lo que dijo Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Los casos siguen aumentando, es verdad que tiene unas características diferentes a lo que observábamos en el pico de la pandemia, pero siguen aumentando y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado porque un incremento de transmisión también implica que aunque sean porcentualmente menos los que se hospitalizan, los que se ingresan en UCI o los que fallecen, a medida que aumenta el número bruto de todas estas personas que tienen cuadros graves y que fallecen, irá también aumentando. Dinamarca e Inglaterra esta semana también endurecieron bastante sus medidas, como por ejemplo pidiendo y solicitando a todos sus ciudadanos que usen de carácter obligatorio el tapabocas en lugares de acceso público, específicamente en el transporte público. Y vámonos hacia Asia. Corea del Sur nuevamente está en la agenda de estos videos y de este canal particularmente, porque esta semana también en solo 2 días registró 300 nuevos casos de COVID-19 y solamente hace un par de días tuvieron que anunciar que nuevamente todos los colegios y las escuelas cerraban. En el país asiático, el número de nuevos casos diarios se han mantenido en los 3 dígitos por 9 días consecutivos. Los contagios en Seúl y las provincias vecinas estarían vinculados con la iglesia Sarangjit, así como con una masiva concentración antigubernamental que tuvo lugar en el centro de la capital el sábado pasado. Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director de la Organización Mundial de la Salud, esta semana ya dio luces de cuánto tiempo podrá durar la pandemia y estimó que serán por lo menos 2 años. Disadvantage of globalization, closeness, connectedness. Tenemos la desventaja de la globalización, la cercanía, la conectividad, pero una ventaja de mejor tecnología. Por lo que esperamos acabar con esta pandemia en menos de 2 años, especialmente si podemos unir nuestros esfuerzos y con unidad nacional, solidaridad global, eso es realmente clave. Utilizando al máximo los recursos disponibles y confiando en que podamos tener herramientas adicionales como vacunas, creo que podemos acabarla en un plazo más corto que la gripe de 1918. Pero ¿qué pasó? ¿Qué ha venido pasando en China? Que fue, recordemos, el epicentro de este COVID-19, pues lo que se suponía. Los casos todavía se siguen presentando y se siguen registrando hasta que no exista una vacuna, eso ya lo sabemos. Pero particularmente en Hong Kong, las autoridades tuvieron que volver a imponer algunas medidas y restricciones por el incremento en los casos y en el rebrote de este virus. Y se han dado rebrotes en 5 regiones. La mayoría de esos nuevos casos viene de la región de Xinjiang, en el noroeste del país. Y también se han reportado algunos casos en Beijing, que son los primeros desde el rebrote que hubo en la capital china a principios de junio. Gran parte de estos nuevos casos se produjo por contagio local y hay muy pocos casos importados. En Hong Kong, muchos de los casos que se empezaron a registrar con nuevos contagios de COVID-19 obedecieron a personas que llegaban del extranjero. Y en este recorrido los invito a que nos quedemos en Hong Kong, pues esta semana fue noticia porque se registró el primer caso, por lo menos el primer caso certificado, de una reinfección de COVID-19. Se trata de un hombre de 33 años que regresaba de un viaje a España y que fue nuevamente contagiado por este virus 4 meses y medio después de haber superado el primer contagio que tuvo del COVID-19. Un grupo de investigadores de Hong Kong aseguró el lunes que descubrió el primer caso probado en el mundo de reinfección con la COVID-19.
Según un comunicado, el Departamento de Microbiología de la Universidad de Hong Kong, el caso muestra que es posible reinfectarse solo unos meses después de haberse curado de una primera infección. El paciente en cuestión, un hombre de 33 años residente en Hong Kong, se contagió 2 veces en el lapso de 4 meses y medio, según la nota. El doctor Kelvin Kai Wang To fue el microbiólogo que dirigió toda la investigación en la Universidad de Hong Kong y sobre el caso de este hombre aseguró que este nuevo contagio que estaba presentando este señor pues resultó ser una cepa diferente a la primera que ya había registrado. Y después de conocerse el caso en Hong Kong, también se conocieron 2 casos en Holanda y en Bélgica, respectivamente, casos de reinfección en cada uno de estos países. En Holanda, Marion Koopmans, asesora de la Organización Mundial de la Salud y del Gobierno de La Haya, reveló que se trataba de un paciente holandés adulto mayor con un sistema inmunológico bastante deteriorado. Mientras que en Bélgica, el virólogo y asesor sanitario Mark van Ranst aseguró que quien se había reinfectado en este país había sido una mujer de la que no se conocen muchos detalles, pero que recayó tras 3 meses de haber tenido su primer contagio de COVID-19. Después de haber analizado las muestras de los virus, los investigadores han concluido que se trata de 2 cepas diferentes del SARS-CoV-2. La evolución de la ciudadana belga ha sido favorable en los últimos días, mostrando solo una sintomatología leve y no necesitando hospitalización. De acuerdo con un artículo de la BBC de Londres, expertos aseguran que estos nuevos casos de rebrotes, pero particularmente las reinfecciones, no deberían ser motivo de preocupación ni tampoco de sorpresa. Que sí es algo cierto que estos casos son muy poco comunes, pero que se pueden presentar. Lo que en este momento van a necesitar son estudios mucho más rigurosos y más amplios para entender por qué se presentan estos casos de reinfección. Celebran por un lado que estos casos se estén presentando porque pueden tener muchísimas más alternativas para entender particularmente el comportamiento del COVID-19 en cuanto a la inmunidad que recibe el cuerpo humano después de haber quedado contagiado. Esto sí, advierten que va a tener un fuerte y directo impacto en el desarrollo de la vacuna. Ya están advirtiendo a estos expertos que la situación no es que sea tan grave, pero que tampoco es que sea muy cierto que se conozca ya cómo es que el cuerpo vuelve a generar anticuerpos para protegerse de una reinfección. Nuestros cuerpos no se vuelven impermeables a los virus cuando nos recuperamos de una infección, sino que en muchos casos se convierten en huéspedes inhóspitos. Sin embargo, si los anticuerpos y las células de memoria, células B y T, se quedan en la infección reciente, la nueva expansión del virus es de corta duración y la infección se reprime antes de que el huésped sufra demasiado o incluso se dé cuenta. Esto lo aseguró Sonia Stamataki, la viróloga de la Universidad de Birmingham, quien también en un artículo en The Conversation aseguró que en estas reinfecciones se pueden presentar 3 escenarios. Uno, que es el peor, y es que esta reinfección venga con síntomas peores y puedan agravar más la COVID-19. Otro escenario es que los síntomas sean exactamente iguales a los que ya se habían presentado en el primer contagio, o el otro escenario es que los síntomas sean muchísimo más reducidos. Jesse Goodman, quien fue jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y hoy hace parte de las investigaciones de la Universidad Georgetown, aseguró que estos hallazgos en las reinfecciones impactarán directamente en el desarrollo de la vacuna, pues porque está dando resultados muy interesantes, o más bien dando datos muy interesantes sobre el tiempo de la inmunidad, y esto lo que va a permitir a todos los científicos que en este momento desarrollan una posible vacuna es identificar de cuánto tiempo estamos hablando da el coronavirus en tiempos de inmunidad para el cuerpo, lo que puede arrojarles y advertirles a los científicos que cualquier vacuna podría necesitar de una doble dosis para reforzar esa inmunidad. Y como es usual, para finalizar estos videos, vengámonos hacia América Latina, específicamente a revisar cómo han funcionado este tema de los confinamientos y si tal vez estos países, al dar apertura, puedan presentar algún tipo de rebrotes de contagios. De acuerdo con un artículo que publicó El País de España, es muy interesante ver que señala que América Latina es la región de las cuarentenas infinitas, porque ha tenido las cuarentenas más largas y más intensas.
Por supuesto, destaca que hay variaciones muy importantes entre países, como por ejemplo los tipos de confinamiento, las excepciones, quiénes podían y quiénes no salir a sus trabajos, cómo se iba a dar la apertura o el cierre de los colegios, qué sucedía con los eventos públicos y qué pasaba con los desplazamientos internos, factores que marcaron considerablemente la tasa de contagios en los países de esta región. Señala que Honduras y El Salvador han sido los países que han tenido sus confinamientos más estrictos, mientras que Uruguay, Brasil y Nicaragua han sido los países que menores medidas de confinamiento han implementado en sus territorios. A propósito del confinamiento en América Latina, quiero invitarlos a que vean el video que hace algunos meses realicé explicándoles por qué Sudamérica se había convertido en el epicentro del COVID-19 en el mundo. Vamos a entender algunas particularidades que nos están llevando hoy a presentar las conclusiones que ya les presentaré a continuación. Pero hablemos de América Latina en general. Sabemos que hay algunas particularidades específicamente económicas y sociales que han hecho que estas cuarentenas y el confinamiento ya no den más. México, por ejemplo, está implementando un sistema de semáforos para dar gradualidad al confinamiento, mientras que en Colombia ya el próximo 1 de septiembre se va a dar apertura al aislamiento selectivo. Y es que los países de la región de América Latina y del Caribe ya no aguantan más confinados. Y ustedes o muchos me dirán, pero ¿cómo es posible si es que el debate no está entre la economía y la salud? Depende del lado en el que se pueda analizar esta situación. Muchas familias realmente la están pasando mal porque sus ingresos eran ingresos diarios que se rebuscaban con el día a día. Y el permanecer más tiempo confinados significaría que básicamente están destinados a desaparecer. Pero no podemos olvidar, por otro lado, que la crítica situación en nuestros países se mantiene en tasas de contagios y de fallecidos. Es que estos números no han dado tregua y las medidas aún no deberían flexibilizarse. Eso lo diría uno. Pero hay quienes necesitan empezar a producir y las economías necesitan volver a activarse. Por eso les recomendaba ver el video en el que les explico esas particularidades de la región, pues los índices de pobreza que hay en algunas zonas en nuestros países definitivamente ya asfixiaron a la población junto con el confinamiento. En el programa que conduzco de Radio Nacional de Colombia, Contacto Directo, el doctor Jorge Alberto Cortés, médico internista e infectólogo y docente de la Universidad Nacional de Colombia, aseguró que un rebrote puede ser bastante probable porque en la medida en la que haya más gente en la calle, la probabilidad también va a ser mucho más alta de contagiarse. Vamos a tener que seguir utilizando las mascarillas. Vamos a tener que seguir haciendo higiene de manos y vamos a tener que seguir teniendo cuidado, digamos, en los contactos que se tienen con el resto de gente. En realidad, dependiendo de la zona del país de nuevo donde estemos hablando, se han planteado diferentes estrategias para tratar de limitar eso en alguna medida, pero de nuevo, en la medida en que la circulación de las personas va a aumentar, pues la probabilidad de que alguien se infecte va también a aumentar y eso es lo que se espera, como decía, en pequeños brotes o en pequeños números de casos. A manera de conclusión, entonces, la comunidad científica ya está pidiendo mucha precaución y continuar con las medidas sanitarias para evitar que los rebrotes sean aún más graves que los picos ya presentados. Es decir, el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado constante de manos tiene que ser nuestra nueva constante. De lo contrario, la cosa puede ponerse muy complicada. Por otro lado, el caso de las reinfecciones, la comunidad científica no lo ve tan grave, pues esto está arrojando, digamos que más datos para entender de qué se trata este COVID-19 que ya empieza a ser un poco más entendible para la comunidad científica y particularmente porque en los tiempos de inmunidad ya se está entendiendo un poco más para el desarrollo e implementación de la vacuna. Y finalmente, y casi que lo obvio, es que en este momento, sea cual sea la fase de la pandemia en la que su país se encuentre, pues la responsabilidad en este momento ya es individual, porque definitivamente la economía se está estrangulando, pero si no se pone de parte de cada uno, probablemente su vecino se vaya a contagiar. Usted no sabe si usted sea un paciente asintomático y creo que en la medida en la que todos podamos pensar que somos
posibles portadores del COVID-19, nos cuidaríamos un poco más. En este momento la responsabilidad es netamente individual, porque es necesario entender que esta es nuestra nueva realidad, gústele o no. El COVID-19 al parecer llegó para quedarse y vamos a tener que aprender a las buenas o a las malas a convivir con él. Si llegaste hasta el final del video, te doy las gracias por acompañarme y quiero que respondas aquí en los comentarios y me cuentes, ¿le temes a un nuevo brote de coronavirus en tu país? ¿O tienes miedo de pronto de una reinfección si es que ya estuviste contagiado por este virus? Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y sobre todo dejarme tus comentarios que para mí son muy importantes. Darle like a este video si te gustó y por supuesto acompañarme en esta conversación a través de mis redes sociales en donde me encuentras como @macamisánchez. Nos vemos en la próxima oportunidad, la próxima semana con más reflexiones sobre la pandemia y el mundo. Un abrazo.